Bienvenidos amigos al Conversatorio, el programa bilingüe español-italiano que te trae esas cosas que no vas a encontrar en los libros de texto y te sirve tanto a vos, estudiante de italiano, como a vos, estudiante de español. Te proponemos un divertido recorrido cultural y gramatical por los más diversos temas de nuestro español, la forma de vida latinoamericana y sus raíces italianas. Me acompaña Nati de Ahora Españolo. ¿Cómo estás, Nati? Al aire. Yo soy Ire de Lingua Matters y esto es el conversatorio una vez más. Estamos. El 20 de junio, que es una fecha muy especial para nosotros en Argentina, ¿no? Exactamente. Feliz 20 de junio, feliz Día de la Bandera. Feliz Día de la Bandera a todos y a todas. Antes de empezar, quiero pasar algunos saludos. Hoy no nos saludó nadie, pero quiero dedicar este conversatorio a mi alumna Pilar, que nos mira siempre, nos sigue siempre. Cada vez que puede participar nos sigue en vivo. Y otra gran fanática del conversatorio es mi amiga Soledad Gómez. Precisamente te quería comentar, Nati, que mi amiga tiene una conexión muy especial con el tema que nos compete el día de hoy. ¿Por qué? Contame. Bien, porque hoy, el 20 de junio, ¿sí? Vamos a hablar de Manuel Belgrano, ¿sí? Y ella se llama, uno de sus nombres es como Manuel Belgrano. Sí, Qué interesante. sí, el papá le puso del corazón de Jesús, ella es María Soledad, del corazón de Jesús, por Wow. Belgrano. Qué responsabilidad, ¿no? Llevar este nombre. Es Qué una lindo. sí, es una gran responsabilidad, pero ella la lleva muy bien, es una gran patriota, lo puedo decir. Muy bien, muy bien. Así que un saludo muy especial para Sole, que tiene como tocayo a nadie más y nadie menos que a Belgrano. Me gusta, me gusta. Así que un saludo para ella y gracias. También le agradecemos por seguirnos siempre, por participar. También la veo siempre activa en las redes, así que gracias. Gracias, Sole. Sí, ha estudiado algo de italiano también conmigo, así que yo la extraño como alumna también. Ya va a volver. Vuelva, que vuelva. Que vuelva, sí. Así que, bien, como decíamos, hoy 20 de junio se celebra en Argentina la muerte de un prócer de nuestra patria, que fue una parte fundamental, ¿sí?, del génesis de la Argentina como nación, y murió casi en la absoluta pobreza y en el olvido un poco más. Pero, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar de él hoy, Nati? Vamos a hablar de él porque no sé si muchos saben, tal vez sí, que Belgrano tiene raíces italianas, así que es como nosotras. Como nosotras, exacto. Exacto. Exactamente, tiene raíces italianas, por eso vamos a hablar de él justamente, nosotras que siempre nuestros episodios están relacionados con Argentina, Italia, Latinoamérica, Italia, así que nos pareció un buen momento para hablar de Belgrano, no tanto tal vez de la historia que muchos conocen, sino de su relación y su conexión con Italia. Exacto, precisamente vamos a ello. Acá está el Don. Don Belgrano. Exacto. También agregué un billete de 10 pesos. Para el que no. Sé que cambiaron los billetes, o sea, paréntesis, ¿sigue estando el billete de 10 pesos? Sí, sigue estando, lo habían puesto
una foto, che, un diseño bastante más feo, no sé, no me gustó el rediseño, pero puse el clásico, el 10 pesos clásico, que en la parte de adelante lo vemos a él, y en la parte de atrás está el monumento a la bandera que está en Rosario. ¿Vos estuviste en el monumento a la bandera, Nati? Estuve ya hace un par de años, una vez sola, estuve en Rosario, me gustó mucho la ciudad, me pareció una ciudad con mucha vida, mucha, casi, bueno, no la grandeza tal vez de Buenos Aires, pero me pareció una ciudad muy interesante, bonita, y bueno, la parte que se ve en el billete, la parte del monumento a la bandera, es impresionante. Es Sobre todo impresionante. porque me dio la sensación de que es un punto de encuentro. El día, no sé, no me acuerdo si fue un fin de semana largo o un fin de semana normal, porque ya fue hace muchos años que fui, pero había un montón de gente, había jóvenes, se nota que la gente, me imagino a la gente del lugar que dice, nos vemos a las 4 en el Monumento de la Bandera. Exacto, exacto. Vos sabés que a mí me contaba un Súper italiano viva. que en Roma nos vemos en el foro imperial, se juntan ahí. Clásico italiano ci vediamo in piazza, de todas las ciudades, ¿no? Porque la plaza en Italia es un punto de encuentro muy importante en todas las ciudades, en todos los barrios, en cualquier lugar de Italia. Y no sé, me dio esa sensación. Me acuerdo cuando fui había pero mucha gente. Ese lugar es muy grande. Es O muy sea, grande. parece en el billete chiquito, pero en realidad es bastante grande e imponente. Y nada, había un montón de gente, así que me los imaginaba los rosarinos diciendo en la plaza a las 4. Exacto, sí, sí, si hay alguno de Rosario que nos está viendo, Rosario, comenten. muy bonito. Exacto. Yo te cuento, fui hace 20 años, en el 98, No, bueno, yo 99, por también, ahí. también. ¿Y te acordás? ¿Te acordás? ¿Tenés recuerdos de Ah, Rosario? lo que pasa es que fuimos de pasada. La ciudad como que no, pero pasamos por el monumento. En el 2000 me parece, 2000. Ya Eh, pasaron. Bueno, tenés que volver, Irene. Tengo que volver, definitivamente. Vamos a hablar un poquito, vamos a contar un poco fechas como para situar a Sí. la gente, o sea, eh, vamos a contar un poco en esta parte algo que casi todos saben, que es que Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, sí, nació en Buenos Aires, que en esa época era virreinato del Perú, Imperio Ujú. Español, el 3 de junio de 1770, Ujú. y falleció en las Provincias Unidas del Río de la Plata el 20 de junio de 1820. Se Ok, cumple. 820. Ah, aniversario. Aniversario importante, se cumplen 200 años del paso a la inmortalidad, como dicen, de la muerte de Manuel Belgrano. Vos que estás en Argentina, ¿se habla de este aniversario o este año tan especial con el coronavirus? Parece que dejó en este tema. Yo preparando el video me enteré. No, por eso te digo, porque yo a veces Sí, pongo la tele, los noticieros de Argentina, pero no escuché en ningún lado esto del sí. aniversario de la muerte. Estuve chequeando las fechas. Cuando chequeé las fechas, ahí me di cuenta. O sea, Dijiste, wow, sí. la leí como varias veces, así que me parece que este conversatorio cae Sí, justo, justo. justo, Sí, sí. Bien, interesante esto entonces. tal cual, tal cual. Eh, ¿A qué También, se dedicó Belgrano, ¿a Ire? qué se ¿Quién, dedicó? o sea, qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Fue muchas cosas. Billete. Billete Exacto. de 10 pesos. Billete de 10 pesos, con varios, que cambió el valor, fue mutando a lo largo de los años. Exacto. Fue abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar argentino. Todas Wow, esas cosas. Sí. Tuvo una vida 10 muy, títulos, sí, ajetreada. ajetreada, pero además, teniendo en cuenta que él nació en 1770 y murió en 1820,
vivió solamente 50 años, o sea que hizo ya más de lo que yo hice en mi vida y voy a hacer, yo calculo. Y me parece que por un lado me pone contenta todo esto, por otro lado me pone un poco triste, viendo Sí. lo que yo logré al lado de Belgrano, ¿no? Sí, es terrible, es terrible. Es como, bueno, Lo que me pasa a mí pasa a todos en realidad. sí, sí, sí. Por supuesto, no todos podemos ser Belgrano. Oh, claro está. Así que bueno, básicamente esa es la información que todos más o menos pueden llegar a saber, que esto está, de hecho la saqué de Wikipedia, si hay alguna cosa que hay que limar ahí, el que sea más experto puede comentar. La idea de este video, sin embargo, es centrarnos en un poco en la información que circula menos. Vamos a dejarte links en la descripción para que indagues mucho más si te interesa la historia de Belgrano. Y yo iré también buscando, ¿no? Y leyendo encontré y cosas que, bueno, en realidad nosotros cuando hablamos de Belgrano, muchas cosas no sabemos. Y lo que me llamó la atención es que, bueno, Belgrano es hijo de italiano, como dijimos anteriormente, justo que tiene orígenes, raíces italianas. Lo que más me llamó la atención es que estudió el secundario, lo que en España se le dice bachillerato, en España justamente. Yo pensé que se había formado hablando también de todo lo que fue abogado, ¿no? Pensé que se había formado en Buenos Aires, pero sin embargo se formó en España, terminó el bachillerato en Valladolid, que está en Salamanca, y también estudió en Madrid en la universidad. Así que se graduó de abogado fuera de Argentina. Interesante porque, bueno, es un dato que no suele circular o que por lo menos yo no sabía y me gustó enterarme. Exacto, es cierto. Es que sobre Belgrano hay mucho y es como que me da la Sí, sensación que empezás sí, sí, sí. a tirar de un hilito. Pero sí, 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 y te enterás, de un montón de cosas, y de hecho más leía y más me sorprendía, porque también siguiendo con la investigación leí que en 1789, en la época de la Revolución Francesa, él estaba en España y siguió la Revolución Francesa desde España, y fue ahí que adoptó una ideología liberal. Así Exacto. que, bueno, vivió en Buenos Aires, vivió también en España, después volvió, ¿no? Siguiendo con la lectura, me enteré que volvió a Buenos Aires porque fue nombrado secretario del Consulado de Buenos Aires, así que estuvo desde 1794 hasta 1810, según lo que leí, como secretario del Consulado. Así que bueno, interesante también la experiencia de vida, porque siempre yo pienso, ¿no? Qué difícil que es ahora irse a estudiar a otro lugar. Sí. Es difícil decir, bueno, voy a estudiar a Europa. Me parece que no todos lo pueden hacer. Y bueno, no sé, me parece interesante pensar cómo era antes, cómo hacían, Sí, ¿no? son cosas que me imagino yo, cómo decidían irse. Era Sí, difícil, o sea, fíjate ahora que es difícil cómo habrá sido en esa época, muchos próceres y sí, muchos. en realidad yo quizás pienso o aventuro la hipótesis de que no ha sido una decisión, sino que lo han enviado los Sí, padres, claro, el padre. claro, por la formación, porque Sí, también, bueno, a raíz de esto, los idiomas que sabe Belgrano, porque es políglota mal. O sea, sí, sí, ahí estudió, bueno, latín, bueno, él sabe, español sí, claramente, latín, francés, que sí, sí, francés, sí. mucha gente sabía francés, después habíamos encontrado italiano, portugués, bueno, italiano Italiano, justamente porque obviamente, aprendió de su sí, familia, que su papá era italiano, genovés, comerciante, exacto, portugués, o sea, un montón de idiomas. Tenía mucha exacto. facilidad para las letras. Exacto, sí, sí, sí. Por eso vamos a aclarar que precisamente este video te traemos tres cosas que vinculan a Belgrano con la italianidad y con esto que estábamos comentando más o menos. O sea, como hay mucho sobre lo que hablar, nos centramos en estas tres cosas. ¿Para qué? Porque si no, tendríamos que estar
años quizás hablando de Belgrano y haciendo toda la investigación. Que dejamos este tema a los historiadores, que son obviamente que saben más mucho expertos. más, exacto. Así que vamos a centrarnos en la primera cosa que Nati empezó a contar, ¿sí? Que era políglota, ¿no? Bien, vamos a ver exactamente los idiomas que sabía hablar. Latín, como dijiste vos, italiano, inglés, francés y portugués. Wow, un aplauso para Belgrano, que aparte, no sé, nosotras que enseñamos idiomas y somos del ambiente, imagínate cómo era antes, ¿no? La didáctica totalmente, bueno, no sé si había una didáctica, no sé si podemos llamar didáctica, cómo era aprender en esta época idiomas. Me imagino que es súper distinto de cómo se enseña ahora y de cómo se aprende, mucha menos tecnología. Pensá que ahora, incluso ahora yo veo que hay muchos más recursos que cuando yo empecé a estudiar italiano, y te estoy hablando que tampoco, no es que pasaron 10 años, pero evidentemente en 10 años la tecnología, aplicaciones, ahora es mucho más fácil hablar con nativos, que lo dijimos en otros episodios, ya sea porque la gente viaja más, ya sea porque la tecnología, WhatsApp, tener un amigo del otro nativo que te mande audio, que es facilísimo. Exacto, exacto. Así que imagínate. Imagínate que sí, ahora es aprender idiomas incluso va como piña, porque es súper fácil. En la es época mucho de más Belgrano accesible. no. Exacto. En la época de Belgrano no, entonces. Así que esto es como que nos muestra también un poco todo este lado intelectual que él tenía, que de hecho él donó a la Biblioteca Pública de Buenos Aires 87 libros, que de esos habían 37 en español, 36 en francés. Se ve que, bueno, el francés sabemos que fue lengua de la cultura por mucho tiempo, así que tiene sentido esto. Los años 90, ¿o no? Porque mucho antes el francés. Hasta porque se enseñaba sí, incluso en las escuelas. Después fue perdiendo importancia frente al inglés, pero el francés fue mucho tiempo la lengua de la cultura. 7 en latín, 3 en inglés, 2 en italiano y 1 en portugués. Esos son los libros que él donó. Y tenía una relación muy importante con los movimientos intelectuales italianos, a partir de las lecturas de estos dos señores que tenemos acá, que es Gaetano Filangieri y Antonio Genovesi. Bien. Interesantísimo. Sí, principalmente lo que hablamos cuando yo ahí anoté iluminismo, cuando hablamos del iluminismo estamos hablando de la ilustración italiana, ¿sí? El movimiento de la ilustración, que capaz que les suena de la Revolución Francesa, esto que decía Nati, que él estaba muy ligado a la Revolución, que la vivió desde España, a la Revolución Francesa. En Italia llegó como iluminismo, y hubo dos grandes centros, que uno era Milán y el otro era Nápoles. Y él se ligó mucho más al centro de Nápoles, entonces tenía muchas lecturas en base a este movimiento. Interesante, muy interesante. Así que un elemento más que lo vincula a las letras, porque lo veo muy, muy relacionado a las humanidades, a las letras, más que incluso a lo militar, ¿no? Que decíamos, entre Exacto. Todas las cosas que fue, pero no sé, lo veo incluso un hombre de letras. Exacto. Por lo que vemos y por cómo inició incluso su formación. Exacto, precisamente. ¿Pasamos al segundo dato? ¿Te parece? A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bien. Esto que quizás ya lo sepan más de uno que está viendo esto, este año sí circuló mucho, Nati, te voy a contar, muchos saludos por el Día del Inmigrante Italiano.
Sí, es verdad, y que de hecho mis alumnos de español, mis alumnos italianos de español, no lo sabían, porque obviamente en Italia no se sabe bastante poco, te voy a decir, de la inmigración italiana en Argentina, que uno dice, qué raro. Claramente, mucha gente sabe que los italianos fueron, hubo muchas tandas, ¿no?, de inmigración, pero la gente no sabe mucho, en la escuela italiana no se estudia, no sé por qué, pero no forma parte del plan curricular la inmigración italiana en Argentina, muy mal, porque podría ser muy interesante, y el día de la inmigración, del inmigrante italiano, yo lo compartí en las redes, y bueno, muchos alumnos me reaccionaron de forma positiva, como que les gustaba saber que había un Día del Inmigrante Italiano en Argentina, sobre todo porque Argentina es un país que despierta curiosidad por la belleza, por lo grande que es, por la inmigración que tuvo de Italia, así que es siempre un país, Argentina, para la gente de acá, desde mi punto de vista, un poco una incógnita, ¿no? Que saben pero no saben. Exacto. Entonces, Mirá, estas cosas, sí, que saben pero no saben, entonces estas cosas creo que los llena un poco de orgullo. mirá que bueno, no, o sea, sabía que había como un desconocimiento en lo que era la cuestión inmigratoria, como que hay una vaga noción. O sea, no es novedad. Como saben que hubo inmigración en Brasil, en Argentina, en Australia y en Estados Unidos. Pero no, Exacto. a veces es como que este año, por ejemplo, yo tengo un alumno en el colegio que nació en Italia, un nene de tercer grado, pero su papá es argentino, de Córdoba. El papá vive en Italia desde hace muchísimos años, así que es argentino, pero es más italiano que argentino porque vino de muy chiquito acá a Italia. Y claro, mi alumno tiene apellido italiano, porque si su papá está en Italia, es porque a su vez los antepasados, ¿no?, de esta persona argentina eran italianos. Sí. Entonces en el colegio, cuando un maestro se enteró de que Jacopo se llama, su papá es argentino, y dice, ay, pero si tiene apellido italiano. Y yo lo miré y le dije, sí, toda Argentina, yo también soy argentina. Y después se quedó pensando, ¿no?, un segundo, y dijo, ah, claro, sí, bueno, no tiene nada que ver que tenga apellido italiano, es argentino. Claro, y sí, porque, hola. Me han dicho, Entonces, en mis viajes a Italia me han dicho varias veces la cuestión. Pero pero tenés eh, apellido italiano. por eso, entonces, a raíz de este comentario, ¿no?, que me hizo, yo me quedé pensando y dije, claro, porque si bien lo saben, no se detienen a pensar porque no saben más que eso, no saben más, es solamente si se fueron a Argentina, pero no, Exacto. es algo que no se estudia en el colegio, y si no se estudia, no se sabe, porque Exacto. no, es como que es un país que está lejos, Argentina de Italia, entonces Sí, sí, sí. Pero también pasa un poco esto que vos decís que me ha pasado de que la reacción siempre es positiva, como, tenés apellido italiano y como que se quedan, les gusta les saber, y ya gusta. te digo, el 3 de junio, cuando yo compartí, tuve muchas reacciones en Instagram, me mandaban caritas con corazón, ¿no?, como diciendo, qué hermoso que tengamos un día en Argentina, así que está bueno, ahora que tenemos tantos medios de comunicación, difundir Totalmente, lo estoy de que fue acuerdo. en Argentina la inmigración. Estoy de acuerdo. Y precisamente es el día de la inmigración o del inmigrante italiano por Belgrano, porque él nació un 3 de junio de 1770. Sí. Por eso, esto es de acuerdo a una ley, o sea, está por ley, no les voy a decir el número, pero es precisamente por Belgrano que se celebra el Día del Inmigrante. Yo tampoco sabía, este año fue como un boom, que Sí, todos, este sí, año, sí, tal cual, sí, siempre se celebró porque generalmente en Argentina las asociaciones italianas, siempre para el 3 de junio, porque cae justo después del Día de la República. claro, exacto, Entonces, exacto. aparte Sí, coincide como justo, como anillo al justo. dedo, ¿no? El 2 de junio, Día de la República, y muchas, sobre todo los colegios bilingües en Buenos Aires, celebran el Día de la República, y al otro día, Día Sí, del Inmigrante Italiano. exacto, exacto. De hecho, yo me había confundido, yo pensé que se celebraba el 2 por el Día de la República, y
después vi que no, que era por Belgrano. Así que bueno, Exacto. un punto ahí también de italianidad, un punto a favor para Belgrano. Exacto. De hecho, él no era de por sí inmigrante, porque como vimos, él nació en Buenos Aires, pero su padre era Domenico Belgrano Peri, nacido en Oneglia, en 1730. Así que por ahí viene... Su mamá creo, por lo que leí, pero no sé, creo que su mamá no era italiana, sino que era, era argentina, o me parece no tenía apellido ni nombre italiano, así que bueno, como muchos de nosotros al fin Belgrano, ¿no? Porque hijo de inmigrantes, así que me siento Exacto. también identificada, como mucha gente se debe sentir identificada con su historia familiar. Exacto. Te dejamos en la descripción precisamente toda la parte italiana de Belgrano. Te vamos a dejar la descripción del árbol genealógico de la parte italiana. Para no agregarlo en este video, porque eran un montón de nombres y fechas, pero esto que se ha rastreado, creo que el abuelo más antiguo falleció antes de 1660, así que se ha rastreado esa línea hasta antes del 1660. Wow. Bien, pasamos al dato número 3. Vamos. Bien, para el que no sabía, esto creo que no lo sabía nadie, no lo sabe nadie o lo sabe muy poca gente, es que Belgrano tiene un monumento en Italia. Yo no lo sabía. Yo Me tampoco. reconozco, no lo sabía, porque encima está relacionado con ¿qué ciudad? ¿Dónde el monumento? ¿Dónde el monumento? Está en Génova, está en Génova el monumento. El que yo les puse ahí es precisamente el monumento del que hablábamos, a la bandera, como para hacer una especie de comparación, pero el monumento es mucho más sencillo, es un monumento ecuestre. Uh-huh. Este es el de Génova, ¿no? Este es el de Génova, ¿sí? Esto es, no recuerdo el año de la foto, pero yo te cuento que fue inaugurado en 1927, o sea, cerca del centenario de la muerte. Sí. Hay una cuestión muy curiosa sobre esto, muy curiosa y significativa, obviamente, que es que se hizo con los bronces de los cañones de la batalla de Salta. Y la base está hecha con piedra de Tandil. Interesante, muy interesante, sobre todo porque todo lleva a Argentina, ¿no? Está todo relacionado con Argentina, así que Exacto. es muy interesante. Esta foto la pude encontrar del monumento más actual. Y acá viene lo más curioso, significativo, ¿no? Quizás a mí me llega muy de cerca y me pone me hace poner muy orgullosa. Que es que este monumento fue hecho por una comisión de italianos y argentinos, y la presidía el ingeniero Luis Luigi. ¿Vos sabés quién es? ¿No? ¿No lo Luis conoces? Luigi, no lo Bien. conozco. ¿Es muy Que famoso? ¿Lo debería conocer? no, pero ¿No? la gente que es de Punta Alta sí, porque es el ingeniero que diseñó la base naval Puerto ¡Wow! Belgrano. ¡Ay, qué coincidencia! Sí, además la base naval es la base naval Puerto Belgrano. Tomá mate y avivate. Qué interesante y qué orgullo, la verdad. Sí. Para mí como puntaltense es puro, orgullo puro. Luigi era es una figura muy importante para nosotros. Hay varias calles que se llaman Luigi, acá en Bahía y en Punta Alta también, una calle bastante principal, digamos. Y es el que diseñó precisamente la base naval, que tiene un diseño muy particular, único, y esto hay que tomarlo con pinzas, pero hasta donde sé, cuando yo era adolescente,
se corrió la noticia de que había una piedra que Luigi dijo, esto en 100 años va a fallar, les dejo esta piedra para que la reemplacen en el dique. Ah. Wow. Así que, sí, puntual a los 100 años falló y estaba ahí la piedra para reemplazarlo. Bueno, en fin. Un genio, qué interesante. Bueno, cuántas coincidencias y cuánta conexión, ¿no? Entre el monumento que está en Italia y lo que me contás de tu ciudad. Exacto, sí, es el puerto militar, lo diseñó Luigi. Así que estas son todas las curiosidades que... De ir a Génova a ver. Hay que ir a Génova, sí. Sí, hay que ir a ver. De acuerdo, tal cual, porque yo no estuve y ahora con esto tengo una razón más para ir. Coincido, así que bueno, cuando tenga la oportunidad de ir, voy a sacar una foto y la subimos a las redes para Por que favor. Todos puedan ver el monumento de Belgrano. Exacto, de la misma manera, si hay alguien que está en Italia y está en Génova y quiere sacarse una foto, subirla, compartirla con nosotras. Algún enviado, llamado a la solidaridad, alguna persona que esté en Génova, que nos mande la foto y nos etiquete. Exacto, será agradecida. Así que esto ha sido todo de las 3 curiosidades que quizás no sabías de Belgrano. Si querés saber más, te vamos a dejar en la descripción una línea temporal interactiva para que chusmees, está bastante buena, es interactiva también. Que aparte es bastante amena, al ser interactiva se pueden ver todas las informaciones de una forma incluso divertida. Exacto. Así que, sin más por el momento, recordando, te vamos a dejar esto, la genealogía, algunas fuentes más para que consultes, para que leas las fuentes de donde sacamos la información. Sin embargo, estas fuentes y la línea interactiva nos las facilitó Ana María Rocha, que es fan de Belgrano. Y agradecemos. Agradecemos, muchísimas gracias, Ana María. Porque fue de muchísima ayuda. Y también le quería agradecer a mi amigo Iván Barzola, que fue el que me sacó algunas dudas en cuanto a... Yo le pregunté, él es profe de historia, y me pasó la línea del tiempo interactiva, así que un genio total, Iván. Muchas gracias. Gracias a todos los que ayudan y también a los que nos siguen episodio tras episodio. Exacto. Mi nombre es Irene, ahí les dejo mis redes sociales, también van a estar en la descripción del video. Suscríbanse, denle like, todo ayuda. También está Nati. Y dejo también mis redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube, en todos los canales como ahora.spañolo. Exacto, yo quería decirles que el canal de Nati de YouTube está muy bueno también, en especial los videos que estuvo subiendo, el último que vi, el de las series españolas, muy buenas recomendaciones. Sobre todo porque mis alumnos que estudian español siempre quieren mejorar y quieren estar en contacto. Nosotros ahora vamos llegando al verano, así que las clases terminan y siempre es un modo para tener activa también la lengua, así que bueno, interesante. Y también para quienes quieran ver algo contrastivo entre el español y el italiano, mis videos son siempre enfocados a la enseñanza del español, pero algunos tips de italiano, no son como los de Irene, que son pura y exclusivamente en italiano, pero algunas ideas de italiano hay, así Por que supuesto. También los puedes chusmear. Por supuesto, así que una vez invitados, recuerden suscribirse, manito arriba, me gusta, comentar. Nos siguen también en Instagram, en las redes sociales, sigan la Nati. Muy feliz 20 de junio para todos, es el Día del Padre el domingo también. Cierto, entonces un súper feliz Día del Padre y de la familia a todos. Gracias a tutti, un bacione, ciao. Adiós.